Buen día, mi nombre es Evelyn Tatiana Loaiza Prada, pertenezco a la sede José Acevedo y Gómez del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación voy a explicarles el procedimiento que hice para realizar el primer ejercicio, que es el siguiente. Dice, realice un programa en MATLAB o Scilab donde el usuario pueda pronunciar 3 palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador debe definir 3 niveles de amplitud audibles, bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ellas debe reproducir una frase en el orden en el que el usuario lo indique y graficar su resultado. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo creé una ruta que es donde, pues es la que voy a copiar, que fue la que copié en MATLAB. Es esta ruta, como pueden verla. Y aquí ya tengo abierto pues estas dos pestañas, que es grabar audio, que es esta de acá, que es la que pues debe pasarse para abrir y validar el código que yo usé, y normalizar, que normalizar esta plantillita se las voy a explicar más adelante. Listo, por lo pronto pues vamos a iniciar. Bueno, iniciamos con un script. Ese script es como una instrucción que se me va a pedir que yo siga, en este caso grabar audio MATLAB. Entonces vamos a también a escribir close all, que significa cerrar todas las ventanas, es decir, si yo tengo la ventana de las gráficas abierta, al iniciar otro proceso automáticamente se van a cerrar. Seguido de esto tenemos clear all, que es para limpiar todo, es decir, limpiar el procedimiento y dejar dejarlo limpio tras otro procedimiento. Entonces, bueno, acá este comando es para validar el tiempo que dura la grabación o queda guardada. En este caso pues yo elegí 2 segundos, ya que si lo hago por más tiempo pues se va a tardar más en procesar la señal. La otra, la segunda línea, o esta línea de acá con este comando de fs input, es la variable con la que yo voy a grabar la frecuencia. Entonces ya que vamos a medir la frecuencia de las gráficas más no el voltaje, pero eso también se los voy a explicar más adelante. Acá, como les decía, tenemos el tiempo. Esto es para la frecuencia que yo voy a utilizar es de 44.100 Hz, que es la unidad básica. Y seguido de esto, pues aquí les comento que yo lo que hice fue crear un vector para pues crear la escala de la frecuencia. Y del mismo modo, pues inicio con este comando para iniciar la grabación, y este para pues terminar la grabación. También acá este comando de input es como la orden para iniciar el programa con el primer mensaje, y aquí tenemos la opción para empezar a grabar el mensaje, ¿sí? También este comando que ustedes ven acá significa WAV write. WAV es el formato del audio que yo utilicé, y write es para escribir o para guardar como tal ese formato de ese audio. Algo que quiero explicarles y que les nombré al comienzo era la tecla o el comando normalizar. Ese normalizar lo debo hacer antes de, o sea, debo primero normalizar la señal, ¿sí? Ya que permítanme por favor, ya que pues primero para sacar los valores, o sea, debo normalizar para sacar los valores absolutos y así sacar la transformada de Fourier, que fue lo que yo implementé en este ejercicio para pues poder leer las gráficas en modo de la frecuencia. Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir aquí es que, bueno, al sacar la transformada de Fourier,
que consiste en pasar la señal al dominio de la frecuencia, quiero poner un ejemplo. Entonces, si necesito sacar el valor conjugado, pues todos los valores serán positivos. Es decir, que no me va a bajar de cero. ¿Sí? Entonces acá, esto de aquí, vamos a ver que acá, esta es la escala que yo utilicé para que la frecuencia no me quede arriba de 100 Hz, o sea, que no me quede debajo de 100 Hz, ¿sí? Y acá es para pues que se normalice el vector. Entonces lo que yo hago es que cojo la función de arriba y le saco la raíz cuadrada con, con la suma del valor absoluto de la misma función, y después la elevo al cuadrado, ya que esta información pues es la que me permite ver pues la señal al dominio de la frecuencia. Entonces acá pues antes tenemos las tres variables que está y, x y z, y están pues las tres configuraciones para las determinadas variables. Bueno, ahora lo mismo. Entonces acá tenemos las tres variables s, g y h, ¿sí? ¿Por qué las renombré aquí? Porque es para normalizarlas, ¿listo? También acá lo que vamos a hacer es como poner la grabación, ¿sí? En el formato WAV, que fue el que yo utilicé, que son estas grabaciones de acá. Entonces está con unas palabras clave. Yo utilicé casa, perro, lunes, azul, navidad. Entonces estas palabras son las que yo utilicé para pues empezar como para crear el formato, el crear la grabación en ese determinado formato. Lo mismo, normalizamos para crear la función en crear la función en concepto de la frecuencia. Aquí están las tres variables y bueno, acá como pueden ver, lo que yo quiero decir es que bueno, permítanme por favor. Entonces acá esta información de la transformada de Fourier, pues yo la encontré en internet, me pareció bastante útil porque lo que yo voy a hacer mediante las señales de la voz, o sea, al capturar la voz o la grabación que haga la persona, voy a usar la frecuencia para que me muestre los datos de la misma, ¿sí? Y no voy a usar el voltaje, que es como inicialmente como ella se grafica. Pero al usar la transformada de Fourier, lo que yo hago es verla en función de la frecuencia, ¿listo? Entonces acá lo que tenemos es como, bueno, aquí lo que nosotros quisimos validar fue como una relación y como unos coeficientes de error. Es decir, si la persona no dice casa, entonces también se van a ver reflejados unos margen de error y todo eso, ¿sí? Lo mismo con perro, con lunes, o sea, están estos diferentes casos, ¿listo? Aquí ya pues finalizamos, y aquí lo que hace este comando es como la relación de la posición de la gráfica. Acá tenemos el espectro de la grabación, tanto para una, dos y tres gráficas. Tenemos esta otra gráfica, estas gráficas de acá, todas están contra o sea, el espectro de la grabación, y está la relación de la posición de la gráfica, ¿listo? Entonces a continuación lo que vamos a hacer, pues como ya les había comentado, eh, vamos a escribir, vamos a correr el programa. Entonces aquí, como pueden ver, dice presione enter para grabar la primera señal. Entonces yo voy a tratar de decir una palabra de las que escribí, alto, medio o bajo. ¿Listo? Entonces ahora voy a empezar con la palabra casa, pero en un tono bajito. Bueno.
casa. Entonces ahí, como ya pueden ver, la señal quedó capturada. Entonces vamos a volver a dar enter y vamos a dar otra vez enter para grabar la misma palabra pero en un tono más alto. Entonces vamos a escribir, a decir lo mismo, casa pero un poco más alto. Casa. Entonces ahí ya la capturó nuevamente la señal. Ahora vamos a decir casa pero más duro para que me capture la señal y me la pueda graficar ahorita en función de la frecuencia. Casa. Casa. Entonces ahí ya, como pueden ver, la señal también quedó capturada. Vamos a dar enter para escuchar la primera grabación. Entonces vamos a dar enter y ahí ya vemos que dice grabación, ¿sí ven? Dice casa, perdón. Ahí ya dijo un poco más duro. Y acá fue cuando la dije más bajita. Entonces ahí ya no se logró casi escuchar. Entonces acá hay una correlación de error con la palabra Navidad. Está una correlación de error con la palabra lunes, una correlación de error con la palabra bueno, aquí está, o sea, se ve que no, o sea, es como lo que coincide y lo que no coincide. Entonces aquí, por ejemplo, como no dije perro, no dije lunes, entonces la diferencia se ve y la correlación de error también es notable. Acá podemos ver las figuras, las gráficas. Entonces está la grabación 1, aquí como pueden ver las estoy validando no con voltaje sino con a nivel de la frecuencia, ¿sí? Porque en el voltaje, como pueden ver, pues no es muy clara la grabación, ¿sí? Porque metí yo pues estas grabaciones es para que como que el programa me procese la voz que yo genero cuando doy play la grabación. O sea, no está pregrabada la grabación, pero sí uso el formato de estas grabaciones de acá. Porque pues como pudieron ver ahorita, al decir yo casa fue lo que pues eso salió cuando le di escuchar la grabación. Entonces acá podemos ver que aquí este espectro de la grabación es un poquito menor, o sea, más delgado, pero fue como más alto que todos. Este estuvo menor, pero este sí fue como más, es más largo, pero es más bajo también. Entonces, como pueden observar, esas son las gráficas que me permite ver este programa en modo de frecuencia, ¿sí? Porque usé la transformada de Fourier para que él me transforme ese voltaje en una frecuencia. Al momento de yo decir la grabación o decir una palabra, me transforme ese voltaje en una frecuencia. ¿Listo? Seguido de esto, vamos a validar el ejercicio número 2. Entonces lo mismo, yo aquí creé pues una ruta que es esta. Entonces aquí lo que yo hago es copiar la ruta perdón, esperen un segundo, ya acá cierro esto y pego aquí la ruta. Entonces aquí, como pueden ver, está el ejercicio número 2 y acá está ya está pues el código. Entonces, bueno, como yo les decía hace un momento, utilizamos Clear y CLC para que el proceso me quede limpio, es decir, para que yo no tenga necesidad pues de estar borrando, sino que ya el programa automáticamente me borre todos, como todos los valores que yo escribo. Entonces acá en Display, lo que yo hago es como escribir en la pantalla lo que está ahí escrito en ese mensaje, que es generar las gráficas del amplificador de tensión. Entonces, bueno, como les decía, el
segundo ejercicio es realice un programa que capture el valor del voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores generar las siguientes gráficas. Entonces inicialmente, ¿qué me está pidiendo el programa? Que capture el valor de voltaje de la señal de entrada, que es lo que aquí vamos a determinar por medio de esta variable. Entonces voltaje de entrada, entonces lo pongo con este comando, y aquí lo que yo digo es que como inicio con este comando, yo aquí doy la instrucción de que debo escribir por favor el voltaje de entrada del amplificador. Seguido de esto está la ganancia de la tensión, que es el segundo valor que me están pidiendo, entonces acá ganancia de la tensión, lo mismo, por favor digite el valor de la ganancia de tensión. Y seguido de esto tenemos decimos que tenemos que generar las siguientes gráficas. Entonces acá es algo muy importante, y es que el valor de entrada, el voltaje de entrada y la ganancia de la tensión más el voltaje, bueno, esto lo vamos a ver después, pero acá esto lo que quiero que entiendan es que esto lo va a dar el usuario, estos dos valores son los que lo va a dar el usuario. Seguido de esto, como decía el punto, dice debo generar la siguiente gráfica, que es la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. Entonces cojo, que ya validan acá, listo. Entonces tenemos aquí lo mismo, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyéndole un nivel DC definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco, y señal de entrada del amplificador versus señal de salida incluyendo una desfase definida por el usuario. Entonces bueno, como ya les decía acá, aquí también tenemos el voltaje DC, que es lo que el usuario también me va a mí a suministrar. Entonces el mismo comando para que en la pantalla me aparezca la instrucción de por favor digitar el valor del voltaje en DC que yo deseo ingresar, o el usuario. Y lo mismo, la desfase, que era la que me estaban pidiendo acá, ¿sí? Que esa también es definida por el usuario. Entonces desfase input, por favor digite el valor de la desfase, ¿sí? Ahora vamos a hallar el voltaje de la salida, que es igual al voltaje de entrada por la ganancia de la tensión. Eso es lo que a mí me va a dar el voltaje de salida, que es lo que me están pidiendo aquí, que debo validar o capturar en la gráfica en la señal de la salida del amplificador. Ahora vamos a hacer la onda, ¿sí? La onda que es la amplitud que yo voy a utilizar, o que yo escogí para esa onda seno, ¿sí? Que es como la gráfica que yo voy a generar en el programa, ¿sí? Entonces está determinada de menos pi a pi, ¿sí? Entonces aquí lo máximo que yo tengo es una amplitud de 0.15, que esto va con la onda senoidal. Entonces ahora vamos a graficar el voltaje de entrada, ¿sí? Que es este voltaje de entrada que aquí me están pidiendo, o sea, la señal de entrada, ¿sí? Entonces acá ese voltaje de entrada está, ese voltaje de entrada está dado por lo siguiente: el voltaje de entrada por seno, que es la función que usamos para que nos dé la onda seno, y así podamos calcular para graficar el valor del voltaje de entrada, ¿sí? Del mismo modo funciona con el de salida. Entonces cogemos el voltaje de salida por la función de seno, que me va a graficar la onda senoidal, y me va a hacer el cálculo para graficar el valor del voltaje de salida. También tenemos el voltaje de salida en DC de el que yo ingreso, o sea, el que incluye el nivel DC del usuario. Entonces yo lo puse con esta variable B sal DC in, que es el voltaje de salida que ingresa o que incluye el usuario, que está dado por el voltaje DC más el voltaje de salida. Entonces
Esto es lo que me va a mí a lograr visualizar la señal de salida, incluyendo el nivel de DC que el usuario pues ponga. Aquí vamos a graficar el voltaje DC, pero entonces en la onda senoidal, ¿sí? Entonces cogemos voltaje de salida DC que incluye o que ingresa al usuario por la función de seno para que me dé una onda senoidal y me calcule para graficar la señal de la salida del nivel DC, con nivel DC, perdón. ¿Listo? Este comando random es como un valor aleatorio. ¿Por qué yo lo escogí? Porque necesitamos que salga una gráfica con un ruido blanco, que es el punto que piden acá. Entonces aquí dice, bueno, aquí ya graficamos estas tres y acá, estas dos, perdón, y acá vamos a validar una señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco. Entonces, como yo cuando genero una señal con ruido, pues no me toma ningún valor, lo que hace Random es generar unos números aleatorios distribuidos normalmente entre 1 a 1000 y me va a representar pues la señal con un ruido blanco, ¿sí? Entonces lo que yo hago es RANDN y pongo el rango que va de 1 a 1000 y aquí que me genere los números aleatorios, ¿sí? Ahora vamos a graficar la desfase. Entonces está la gráfica del voltaje de salida dividida la desfase, ¿sí? Porque es lo que yo le voy a como a aportar ahí a esa operación para que también calcule el gráfico para generar el voltaje de la salida con una desfase. Entonces acá cojo la gráfica del voltaje de salida, le divido la desfase y lo multiplico por la función de seno y le digo que necesito una onda seno y para que de este modo me calcule o me indique el cálculo para graficar el voltaje de salida con una desfase. Este sublot es muy importante. ¿Por qué? Yo aquí lo puse 411, 412 y 413 porque lo que estoy haciendo es que me estén en la misma página, en la misma ventana, por decirlo así, pero en una posición en orden, es decir, una de primeras, la otra de segundas, la otra de tercera y la otra cuarta, pero en la primera, en la misma ventana, ¿sí? Entonces la primera el primer número está dado por la columna y el segundo por la fila, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue crear todo en un mismo sitio pero en un diferente orden. Entonces aquí plotty, este comando es el que me va a mí a imprimir o a mostrar la gráfica, ¿sí? Entonces acá está dada por la onda seno más la gráfica del voltaje de entrada más pues con la onda seno de la gráfica del voltaje de salida. Entonces aquí lo que yo hago es que yo lo ploteo, ¿sí? Y va a generar un título que va a decir señal de entrada versus señal de salida y también está dado por unos ejes, en este caso el eje de X que va a estar dado por la frecuencia y el eje de Y que va a estar dado por el voltaje. Y en Legend este comando es el que a mí me va a indicar la señal de entrada y la señal de salida en esa gráfica. Del mismo modo todo esto funciona, pero pues para el tema de la señal de entrada versus la señal de salida con un valor de nivel DC y en los dos ejes, eje de X para frecuencia y eje de Y para el tema del voltaje. Legend me va a mostrar la señal de entrada y la señal de salida con nivel DC. También está el tema del ruido, que era lo que yo les comentaba en este anterior comando, que me va a generar de manera aleatoria los números distribuidos normalmente pues entre 1 a 1000. Entonces lo que yo hago acá es poner plot random, el título que va a ser señal de salida versus señal de salida con un ruido con un ruido blanco, pero entonces acá también pues lo que vamos a visualizar es lo siguiente. Entonces acá ustedes ven que está por el eje X por frecuencia, el eje Y con voltaje
y que me va a decir la señal de salida con un ruido blanco. Y lo mismo para el último caso, que es la señal de entrada versus la señal de salida con desfase, ¿sí? Entonces la entrada con señal de salida incluyendo desfase, y esa desfase pues va a ser incluida por el usuario. Entonces está aquí el título, está aquí pues los dos ejes, y está aquí también el nombre, o cómo va a decir esa leyenda: señal de entrada y señal de salida con desfase, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es a compilar y pues a correr el programa. Entonces aquí, como pueden ver, dice: por favor digite el voltaje de entrada del amplificador, que era lo que yo les decía acá, y que era el mensaje que yo ponía, ¿se dan cuenta? Entonces aquí supongamos vamos a poner 13. Entonces por favor digite el valor de la ganancia de la tensión. Entonces vamos a poner 25. Y por favor digite el valor del voltaje en DC que yo deseo ingresar. O sea, en este caso el valor que me da el usuario. Puede ser un 8. Entonces acá vamos a poner también el valor del desfase, que eran pues el cuarto de los valores que ponía el usuario, puede ser el número 12. Entonces acá lo que yo voy a visualizar es la gráfica, cómo me va a quedar. Entonces, como les decía, voltaje para el eje de X y frecuencia para el eje de Y, y me va a calcular aquí que fue el número 20 que yo generé, fue el número, de acuerdo a los números que yo generé, perdón, me va a calcular un rango de menos 20 a 500, ¿sí? Entonces es como la señal de entrada versus la señal de salida. Entonces la señal de salida pues es más pronunciada que la señal de entrada, ¿sí? Ahora tenemos la señal de entrada versus la señal de salida con el valor del nivel de C. Entonces aquí lo mismo, pero entonces el voltaje está dado de 500 a 500, de menos 500 a 500, perdón. Entonces acá vemos que la onda en la señal de entrada, ¿sí? Entonces aquí está la señal de entrada versus la señal de salida. Entonces aquí está la señal de salida, y aquí, como pueden ver, está la señal de salida con DC. Ahora vamos a ver la señal de salida versus señal de salida con un ruido blanco. Entonces, como pueden ver, si ven que se ve como los picos muy pronunciados, pero se ve el ruido plasmado, pero entonces está el voltaje está definido de un valor de 1 a 1000. Entonces está acá, comienza aquí, si lo ven, y acá termina. Y nos está montando los números de manera aleatoria. Ahora, en la señal de entrada versus la señal de salida con desfase. Entonces la señal de entrada es esta que pueden ustedes aquí visualizar, y la señal de salida con la desfase, que es la que se pone el usuario, la que ingresamos, que fue el último valor, es esta, es la que está aquí graficada. Entonces, como pueden ver, el ejercicio pues compilado ya me grafica común y corriente las señales, y se logra evidenciar pues que el programa pues funciona de manera correcta. Espero pues que les haya gustado. Nos veremos en otra oportunidad, y que tengan un excelente día. Saludos a todos, hasta luego.